Hola, hola y bienvenidos a este lunes 7 de junio. Lunes 7 de junio. Es un día especial para mí y creo que para mis hermanos también, porque hoy se cumplen 104 años del nacimiento de nuestra madre, María Peralta, María Hurtalia Peralta, que después se constituyó en la señora de López, nuestra mamá. Nació en el partido aquí al sur de Tandil, de la provincia de Buenos Aires. En el partido, como se dice en Argentina, en otros lados se dice en el condado, en el municipio, pero en Argentina se dice el partido. Y fue una gran madre, como todas, y la mayoría de las madres, porque a veces hay madres que no saben honrar ese atributo que Dios le dio. Pero mi mamá sí. Me acuerdo, y mis hermanas y mis hermanos se acordarán que pequeño nos hacía escuchar el domingo temprano, había que levantarse porque había que prepararse para la iglesia, y nos hacía escuchábamos un famoso programa de radio evangélico de la iglesia adventista, que por cierto era bien céntrica en Cristo Jesús, el mensaje bien céntrico, la voz de la esperanza. Y fue la que puso en nosotros la semilla de la fe del evangelio. Así que ella partió, la llamó el Señor en marzo del 2003. Así que está en buenas manos. Como también el día martes pasado, 1 de junio, a la madrugada, el Señor llamó a su presencia a Ricardo Logus, un siervo del Señor que fue pastor, fue también evangelista, también, sí, porque fue parte del equipo de Luis Palau, sirviendo como administrativo en otras áreas, pero siempre él estaba evangelizando. Y fue un amigo de verdad. Así que el Señor lo llamó, y nuestro saludo a toda la familia, porque el día sábado pasado depositamos su cuerpo momentáneamente en esa tumba. Pero un día, en la resurrección de los muertos, de los redimidos, se escuchará la voz de trompeta, de arcángeles de Dios, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También tengo que redimirme con mi ahijado Melo, que el día jueves pasado cumplió, el jueves 4 cumplió años, el jueves 3, el 4 fue Joaquín, y a los dos se me pasó, de verdad, tendré que redimirme con algo, así que mis queridos, tanto Melo como Joaquín, desde aquí, un abrazo. Bueno, perdónenme aquellos que dicen que saludo mucho y que esto que el otro, pero hay cosas que debo de hacer. Bendiciones en el nombre de Jesús. El día de ayer en nuestro templo yo vengo tratando el tema que Pablo habla en su carta a los romanos. Romanos es una sola carta, y en el capítulo 1, a partir del verso 18 al verso 32, Pablo habla algo muy fuerte, pero que es necesario saber. Y dice Pablo en el verso 18 del capítulo 1 a los romanos, dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. La ira de Dios. Y estuve hablando desde el primer domingo de junio y el segundo domingo, el último domingo de mayo, 31, y este domingo 1 de junio, ¿verdad? Junio 6, estuve hablando sobre la ira de Dios. No es un tema popular. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar el evangelio, ¿verdad? De la prosperidad, el evangelio que siempre Dios nos va a bendecir, y yo estoy seguro que ya somos bendecidos en Cristo Jesús, pero también parte de la doctrina apostólica es hablar de este tema. Dios tiene ira. ¿Cómo?
pero si Él es misericordioso, es amoroso. Claro que sí, todos esos atributos también lo tiene Dios. Pero el atributo de la justicia y de la ira de Dios no puede ser evitado del verdadero evangelio. Y es lo que nos alerta. Porque un día, bueno, grande y temible es el día del Señor, dice la Escritura. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús, iniciando el evangelio, su ministerio en el libro de Lucas, dice que se le invitó en la sinagoga donde él acudía a que leyera la palabra? Y abrió las escrituras en el libro de Isaías, se le abrió las escrituras en el libro de Isaías, capítulo 61, que dice el Señor, por cuanto el Señor me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para predicar las buenas nuevas a los pobres y humildes de corazón. También dice a predicar el año agradable del Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir las cárceles a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos. Eso, pero se frena ahí, cerró ahí. Pero si vamos a Isaías 61, también dice a proclamar el día de la ira del Señor. Jesús no habló de eso, en ese momento. Él se frenó ahí. Pero en el capítulo 61 de Isaías está ahí proclamado que va a haber un día de la ira de Dios. Y yo estuve revisando unos cuantos pasajes de que hablan de la ira de Dios. Si usted tiene una buena concordancia, va a encontrar muchísimos pasajes en cuanto a la ira de Dios, que es diferente a la ira nuestra. Es diferente. Porque la ira de Dios es santa. La nuestra es revanchista. Pero la ira de Dios es santa. ¿Cómo puede ser santa? Sí, porque Dios es santo. Y Dios aplica su juicio santamente también. Entonces, yo estaba buscando aquí, estaba viendo en el libro de Éxodo, estaba buscando, tenía la porción por aquí, discúlpenme, denme un minutito y van a ver que el Señor se le presenta a Moisés en un momento muy importante, ¿verdad? Y habla de eso, de que la ira de Dios, en su persona está la ira de Dios también. Bueno, yo lo estaba tratando de buscar, lo leía antes, lo tenía. Lo que pasa es que no me tomé el tiempo de marcarlo bien. Pero bueno, se le presenta a Dios a Moisés en un momento importante cuando el Señor le da nuevamente las tablas, le dice que se alice unas tablas de la ley, ¿verdad? Para él escribir, creo que es el capítulo 34. A ver, vamos a ver, perdónenme, discúlpenme. Yo sé que estamos en vivo, pero aquí, acá está. Capítulo 34, cuando debe de renovar nuevamente el pacto que había hecho con ellos en el capítulo 20 del mismo libro de Éxodo. Y dice así, que Dios lo llamó a Moisés que se preparara otras tablas que él volvía nuevamente a escribir. Dios iba a escribir con su dedo aquellos 10 mandamientos. Y entonces, verso 6 del capítulo 34 de Éxodo dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí estamos viendo que Dios le proclama a Moisés quién era él, su persona. Lento para la ira y grande en misericordia. Y sabemos
que Dios en este tiempo ha pasado por alto muchas cosas. Pero dígame usted, amado hermano, si vive aquí en la ciudad de Miami, si vive en los Estados Unidos o en cualquier país que usted se encuentre, dígame usted, ¿cómo está su nación en estos momentos? ¿Cómo está la generación de este tiempo? ¿Será que la ira de Dios ha de cumplirse, como dice Romano, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios? ¿Será este el momento? ¡Wow! Tenemos que estar preparados, que nuestro corazón esté alineado al corazón de Dios y que seamos verdaderamente dignos de escapar de aquel día de la ira de Dios. Creo que en estos días, mañana martes, seguiré con algunos pasajes más que hablan de la ira de Dios. Yo los invito a buscar, vuelvo a repetir, busque una buena concordancia y ahí busque la palabra ira de Dios, no del hombre, la ira de Dios. Y entonces, métase en ese tema para poder estar al día con este comentario que quiero hacer en estos días con ustedes. Amén. El Señor Adonai les bendiga y les guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes su misericordia. Que el Señor Adonai alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes shalom, paz y bendiciones hasta que sobreabunde.